Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Muy queridos amigos, comenzamos este programa de Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 4, porque la pende Biblia, escribir mis también, así las ideas principales que nos ayudan a entender dentro de una exégesis, decimos siempre nosotros, es decir, procuramos entrar en lo profundo, por lo menos, ayudados también de las ciencias auxiliares, porque no es una simple interpretación, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos pueda inspirar, sino que siempre después de entrar dentro de una cultura, recuerden que la Biblia tiene como contenido principal la historia de la salvación, la historia de nuestra propia dignidad, la historia de nuestra felicidad, cómo el hombre, cómo nosotros tenemos que realizarnos, cómo tenemos que llegar verdaderamente a vivir de acuerdo a ese objetivo y a esa misión a la que Dios nos ha puesto en este mundo. San Juan Bosco, el santo de los jóvenes, decía muchísimo de eso a sus jóvenes, ¿verdad? Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y justamente hacia aquí siempre apunta a encontrar el sentido de nuestra propia vida. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Los santos no son otra cosa que así personas como nosotros que recibieron el bautismo, que recibieron igual que nosotros también esta fuerza y esa gracia del Espíritu, pero que ellos, esos talentos, a pesar de sus problemas, de sus pecados, fueron capaces de santificarse, o sea, de hacer algo bueno, de llegar a lo máximo, ¿verdad?, el esfuerzo máximo, y entonces es como nosotros les veneramos y son modelos también para nosotros. Entonces, miremos desde este capítulo 4 lo que el Señor hoy a nosotros también nos invita y nos deja como mensaje desde el capítulo 4 del Génesis. Y vamos a continuar en este programa con el versículo 5b. Pero yo vuelvo a retomar un poco el 5, todo el 5, como decía, ya que dice, no miró a Caín ni su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Caín se sintió muy resentido y agachó la cabeza. Este elemento, ¿verdad?, de nuestra reflexión del día de hoy nos lleva a reflexionar en una actitud y en una respuesta de Caín ante la presencia de Dios. Nosotros anteriormente fuimos presentando cuál habrá sido el motivo por el cual Dios no mira la ofrenda de Caín. ¿Por qué será? Y hay muchas teorías, ¿verdad? Algunos ponen que él no presentaba lo mejor de sus ofrendas, pero nada de eso dice el texto. El texto no dice nada de esto. Son solamente exégesis nuestra que tenemos que entrarlo desde lo profundo de la cultura o de la historia de los pueblos o de las religiones, para que nosotros también podamos entender qué es lo que hace que la ofrenda de Abel sea más importante para Dios, que mira y bendice, ¿verdad? Algunos decían que porque son los animales, ¿verdad? Entonces te está hablando de lo sacrificial, que era lo más importante dentro del templo. Recordemos que en ese tiempo lo más importante era el templo, donde se ofrecía el sacrificio del animal, no tanto el de las ofrendas de los vegetales. Más adelante, posteriormente, también después en el libro de Levítico encontramos que también se ofrecen como ofrendas también cereales. Pero eso ya es un paso posterior, porque primero pasan de un pueblo nómada a un pueblo sedentario.
Entonces, lo más importante, lo que está por detrás, antes que nada, es el nomadismo, ¿verdad? El nómada, el ser nómada, donde los animales son los elementos, ¿verdad?, para la ofrenda. Y parece que lo sangriento, incluso dice el olor suave. Fíjense nomás también en Noé, después más adelante cuando veamos, parece que aplaca, dice, a Dios. En fin, son expresiones muy interesantes que tenemos que reflexionar y procurar entender por qué el autor sagrado está utilizando estos elementos dentro de nuestra narración bíblica. Ahora entonces veamos la actitud sobre todo de Caín ante esta actitud también de Dios, que mira la ofrenda de Abel, pero que no se fija en la ofrenda de Caín. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El autor sagrado parece que con eso nos está queriendo decir que él tampoco acepta la diferencia que puede existir entre él y su hermano. Es decir, como que no aceptamos la diferencia que tenemos entre nosotros. Y por lo tanto, de ahí que viene, entre líneas que leemos y muchas personas dicen, bueno, lo va a matar por envidia, ¿verdad? Por el hecho de que, bueno, Dios le acepta a Abel, pero no le acepta a él. Bueno, es una lectura entre líneas que también se podría hacer, ¿verdad? A pesar de que el texto no dice absolutamente nada de la causa. Y entonces el hecho de sentirse muy resentido y agachar la cabeza significa el no afrontar también una situación. Netindh, hare guatá, hare yaponde, yaposea, lleva, andere pensa haishante. No somos capaces de un diálogo, no somos capaces, ¿verdad?, de vivir las diferencias en comunidad. Este es el elemento primordial y esencial. No somos capaces de vivir las diferencias entre nosotros. En los grupos humanos normalmente, en los grupos religiosos normalmente, como que todos tenemos que ponernos, ¿verdad?, en la misma condición, todos tenemos que ser lo mismo, todos tenemos que ser más o menos iguales, la regla para todos, etcétera, etcétera. Y entonces las diferencias parece que nos duelen, las diferencias parece que nos molestan a nosotros. Y más aún, en situaciones en que uno puede sobresalir mucho, ¿verdad? Entonces ya marca la diferencia. Y ante esta situación parece que nosotros no estamos preparados. En el fondo, después, como siempre, toda la palabra de Dios nos hace volver un poco a los dos pilares esenciales de nuestra macroestructura de la Biblia, el motivo será el olvidar a Dios mismo que actúa en la vida de cada uno, pero con su diferenciación. Cada uno es diferente ante Dios. Sin embargo, parece que nosotros no hemos aprendido eso, o no queremos aprender eso, o no queremos aceptar eso, así como no hemos aceptado también la misma condición nuestra, de que no somos dioses, que somos limitados. Porque aquí entonces es aceptar tu propia limitación también. Tu propia limitación en el sentido de que estos son tus talentos. Si vamos a ir un poquitito más adelante con el pasaje tan conocido, era de la parábola del trigo y la cizaña, que los dos justamente, esto es casi como una guerra también fratricida, ¿verdad? Solamente que leída desde otro punto de vista. Entonces, como que no aceptamos que las diferencias puedan existir. Al final de cuentas, cuando Caín se pone contra su hermano, es porque él no admite su limitación, o porque Dios está bendiciendo más ese talento desarrollado en su hermano Abel. Entonces yo no acepto, yo no permito, yo no quiero, yo me siento mal. Y esa me trae como reacción, me siento resentido. No quiero entonces aceptar esta situación. El Señor entonces le dice ahora a Caín, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Qué linda esta pregunta, ¿verdad? Porque entonces es la misma presencia y la misma pregunta de Dios sobre esta situación en la que está viviendo el hombre. ¿Por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Dios afronta la situación, Dios nos pregunta,
Dios incluso actúa a través de nuestra misma conciencia haciéndonos esa pregunta. Es decir, tu conciencia misma que te pregunta, amargado en síntesis. O sea, soy infeliz de cierta manera. No llego a aceptar. La felicidad y la infelicidad es entonces fruto, con esto te está diciendo, de algo que sale de nosotros mismos en la medida en que nosotros sabemos confrontarnos con lo que tenemos fuera de nosotros. Yo me siento yo solamente cuando existe un tú, pero ese tú que es diferente. Entonces me hace esa pregunta, o yo me hago esa pregunta ante la otra persona que existe, porque es diferente a mí. ¿Quién soy yo? Entonces ahí la pregunta, ¿verdad? Y es esto lo que parece que Caín no llega a aceptar. Y entonces por eso, y se siente, dice, resentido, sentirse mal, sentirse contra aquello que parece invadir algo muy propio de él, que es la diferencia que se marca entre uno y el otro. Vamos a seguir con más Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel. Con un jazmín en el pecho, fragancia de la caridad, sonrisa de amor, mi dulce Jesús, encuentro con Cristo altar, lucero del nuevo Carmelo, modelo de amor para amar, dar todo de mí, saturarme en ti, al servicio para los demás. Solo te pido amor para amar, todo te ofrezco por la humanidad, grito de amor, presencia real, instrumento para evangelizar. Solo te pido amor para amar, Virgen María, estrella del mar, María Felicia, su ejemplo nos da, entrega, oración y santidad. Ñande Yarare Millopay, Ore Bemora y Cujabua, Chiquitunga del Paraguay. Le Cocael, Cuña Paraguay, Ñande Yarare Millopay, Ore Bemora y Cujabua, Chiquitunga del Paraguay. Chiquitunga del Paraguay. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Y seguimos con Ñande Yarañe. Estamos continuando nuestra reflexión sobre el capítulo 4 del Génesis, sobre la historia de Caín y Abel. Vamos a continuar un poquitito con nuestros versículos. Estamos casi en el caracú, ¿verdad?, de lo que nos quiere presentar el autor sagrado en su reflexión bíblica. Es muy escueta esta narración y muchos problemas casi nos presenta, ¿verdad?, esta narración. En el fondo nosotros entendemos que es la pelea
entre los hermanos, es la división que existe también entre nosotros, en un sentido etiológico, decíamos, buscando las causas, el por qué nosotros nos separamos fácilmente o por qué nosotros nos peleamos con mucha facilidad. Dejamos de amarnos, de querernos, de ayudarnos, o miramos al otro también casi como una amenaza. Y todos estos elementos nosotros vamos buscando y vamos procurando responder desde una exégesis profunda, es decir, desde una extracción, ayudados también por las ciencias auxiliares de la historia, de la arqueología, de la antropología, de la misma filosofía, de todo lo que puede hablarnos a nuestra existencia, ¿verdad? Porque siempre la historia de la salvación, la palabra de Dios, se encarna en nuestra realidad. Caín nos representa a nosotros, Abel nos representa a nosotros. Es la humanidad, es la fraternidad, es el encuentro de las naciones, el encuentro de los pueblos, el encuentro entre nosotros mismos en este diálogo y en esta relación. Ahora vamos un poco al versículo 6. El Señor ahora le dice a Caín lo siguiente: ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Cuando el Señor entonces le hace esta pregunta a Caín, ciertamente que es una forma también de ayudar, es una forma de una pregunta retórica, ¿verdad? O sea, Dios ya sabe que Caín está resentido, Dios conoce lo profundo del hombre, Dios conoce cuál es nuestra reacción y nuestra forma de comportarnos siempre ante las personas. Nosotros, evidentemente, que no podemos escaparnos de nuestra propia naturaleza, de quiénes somos nosotros y cómo nosotros nos presentamos, ¿verdad? Son reacciones muy nuestras, muy primarias en nuestra forma de ser, parte de nuestra limitación también. Solamente que aquí, en esta expresión, se nos presenta una reacción negativa, ¿verdad? La que tiene aquí Caín, por lo menos. Y por eso que el Señor le pregunta, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Va el tindre y cojina. Va y con los yehuan de ese ne acapo amina amigo anina la ñebo argel shehina anina la ñemo mombur, sino que mira un poquitito lo positivo, no te alejes de cierta manera. Y esto se dan cuenta entonces que esa primera parte, a pesar de que parecía, como decía, como mientras el Señor dice, no miró la ofrenda de Caín ni su ofrenda. Sin embargo, aquí Dios de nuevo que se preocupa por Caín, o sea que no podemos acentuar simplemente en lo que ofrece Caín, lo que no le gusta al Señor, ¿verdad? Sino que es una preferencia, o sea, es una diferencia, y son las diferencias entonces las que nosotros tendríamos que, en las diferencias tendríamos que hacer entonces el hincapié, no en todo pensar que tiene que ser lineal, entero, veteana, pecha, en la pecha, pues no pea, entonces hay que tirar la acá. No, saber convivir, ¿verdad?, con las diferencias, siempre en un sentido positivo de crecimiento y de fraternidad, ciertamente, porque después se va a acentuar en esto. Porque aquí el que es diferente siempre es el que sufre después al final. Porque el que quiere hacer algo, el que se mete, el que busca, el que lucha, ¿verdad?, y tiene ciertamente algo por dentro para poder movilizarse, la fuerza de Dios, siempre con las limitaciones también. No es que con esto estamos diciendo que el que está más adelante es el mejor ni nada de eso, sino que simplemente tiene ese talento, esa riqueza y sobre todo tiene esa preocupación. Porque hoy hay algunos allá ya posean pero doy suya lleva, pero ¿por qué? Porque no tiene esa forma de ser, no tiene ese talento. Pero fíjense que después la bendición de Dios, ¿dónde viene? Y viene en ese esfuerzo, y en esa lucha, en esa constancia, en ese buscar. Porque el hombre, nosotros leemos el corazón de las personas en realidad. Cuando hay algo por detrás, cuando hay otros intereses, también nosotros leemos muy bien. Sin embargo, el que ya está obstuso, el que está encerrado en sí mismo y solamente quiere ponerse desde lejos
como alguien que juzga y que tiene que implantar leyes, reglas, normas, evidentemente que está matando, ¿verdad? Mata muchas cosas. Mata primero a la persona, pero también está matando a la misma comunidad, que no permite que esa comunidad justamente vaya encontrando su camino, las vetas necesarias para que se pueda ir subiendo en ese nivel de crecimiento como comunidad, como cajal, como encuentro, ¿verdad?, de personas. Hoy mantenemos el cachique, decimos nosotros, pero esto es liderazgo. Y ese también es un talento, es una gracia de Dios que el Señor nos ofrece. Y desde ahí es donde tenemos que entenderlo. Por eso el Señor le pregunta aquí, le dice, amigo, Caín, ¿qué es lo que te pone mal? O sea, vos te pones mal contra tu propio hermano que ofrece lo suyo y que bueno, que es aceptado por mí. Y porque lo tuyo es otro elemento que yo no lo acepto así como lo acepto, o no le hago tanta diferenciación, o no le pongo tanto énfasis a eso que sí le pongo a lo de Abel, entonces hace que vos te sientas mal. Y por eso tienes la cabeza gacha. Pero viste que está también la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás resentido? Es una pregunta retórica, decíamos. Y después viene como el dardo, una respuesta muy fuerte también para nosotros en nuestra reflexión. Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Qué bueno que es esto. Entonces, de la netindirojina, da iboígina la porque P8 e inde do gusta y hayupe. Viste que es aquí entonces la preferencia de la otra persona, que al final de cuentas a vos te está dejando mal. Vos estás haciendo el bien, vos estás haciendo bien las cosas y bueno, adelante, seguí con eso. No te preocupes porque vos en tu conciencia verdaderamente estás haciendo el bien y estás buscando con sinceridad eso que va a ayudar a la comunidad, al cajal, a los demás, para que podamos crecer juntos. No, jamás. Puede ser que vos te sientas mal porque ese no es lo que responde a la necesidad de lo que el cajal está necesitando, pero vos lo estás haciendo bien. Vos lo estás haciendo con ese deseo de ofrecer lo mejor de vos mismo. Es como decir, yo ofrezco un producto dentro de la sociedad, pero la sociedad, y ponete ahí delante del producto, pero la sociedad no gusta eso en el sentido que no le llama mucho la atención. Anda y copiar en deposito, no. De que ya puedo ponerla, ya puedo poner. Añe bien, baite. Oye, yo guapio, oye, ya popio. No, yo voy, ya, aparece por sí. No. Entonces no le podemos echar la culpa y decir directamente, bueno, yo entonces desde ahora no quiero más saber nada de esto porque me odian, porque me dejan de lado. No. Si vos verdaderamente estás seguro de eso que estás haciendo y estás ayudando a que crezca el reino de Dios, ciertamente que te vas a seguir esforzando. Por eso esta pregunta que le hace el Señor es una pregunta retórica, vuelvo a decir, donde nosotros mismos tenemos que responder a Dios, el por qué hacemos las cosas. Amba ere para la ñandejina, entonces ñame, añañe cuave, ayaya pope ñandera pichare, porque ñandeña ñanduja ya jesacua, peñandera pichama peñandera quere, te imagina. Esa persona que está ahí necesita y por lo tanto nosotros nos ponemos a su servicio. Bueno, vamos a seguir entonces enseguida con más ñandeyara ñe. Solamente repito porque me parece tan importante y nos quedamos con esta pequeña frasecita, ¿verdad?, que le dice Dios. Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha. Pero tú debes dominarlo. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe. Sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida,
herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? Son esos miedos que yo llevo. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate. O más que otro, es no aceptarme así como soy. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Son esas veces A ti te digo, levántate que me y toma tu lecho y ve a tu casa. Son los rechazos y el amor que no recibí, esos momentos en que me he sentido solo. Son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. Maestro, te lo imploro. Mi herida, Jesús. Mi hijita Sana mi herida, está al borde de la muerte. que ya no puedo Te más, ruego, ven y pon las manos sobre ella dolor. para que sea Sé que salva tú puedes y viva. cambiar mi vida. Sana mi herida, Llévame hasta ella. Jesús. Sana mi herida, que ya no puedo más, Señor. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Sé que tú puedes Ella no está muerta, cambiar mi solo duerme. vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús. Talita cumi, levántate. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular.
Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y seguimos de nuevo con más Ñande Yarañe. Estamos siempre reflexionando sobre la historia de Caín y Abel. Desde esta narración mitológica es muy interesante la reacción nuestra al final de cuentas. Estamos hablando de nosotros mismos, la relación entre hermanos. Aquí nos habla de una relación fratricida, el primer fratricidio, a eso vamos a llegar, ¿verdad? Pero ahora es toda una preparación hasta este momento. Cómo Caín se enoja, ¿por qué? Y porque se da cuenta que parece que se le deja de lado. Pero según los autores hay muchas interpretaciones, pero la que nosotros estamos insistiendo un poco más es decir, bueno, este es tu talento, esto es lo que Dios te ha entregado, esto es lo que vos entregaste, pero no todos somos iguales. A cada uno, dentro de esa oferta que hacemos, una es mejor aceptada, otra menos aceptada. Y por eso la pregunta, sino que al contrario, esas riquezas, esos talentos que Dios puso en tu mano, vos tenés que seguir fructificando. Nosotros terminamos diciendo recién, ¿verdad? Y ahora queremos continuar, cuando Dios le dice a Caín, si obras bien, podrás mantenerla erguida la cabeza. Ejupiana bendeaca, anila rebuta, anila ñetindute, de gore heshana, ba eba peñan de yara, hoy postan de jehui, teramba condiciona ome endeica tu hanwai shandea beireme ependera pichacuera de pendere huere coba. Y eso entonces es lo que a nosotros nos va a ayudar, ¿verdad? A ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y ahora le dice esta segunda partecita que es tan linda también que meditemos, que reflexionemos, ¿verdad? Porque le dice, si tú obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha. Vea, o pues te tira la pelota, vea la pelota tatajina. A través de esta frase te está diciendo el Señor que si obras mal, el pecado está agazapado a tu puerta y te acecha. Es nuestra reacción, cómo nosotros tomamos o cómo nosotros no queremos reconocer la diferencia o nosotros no queremos aceptar que una u otra ofrenda, digamos, una u otra forma de ser de los demás sea diferente a la nuestra. No, pero aquí está la regla, no, pero aquí se tiene que hacer esto, no, pero aquí. Pero no mira una cuarta de tu narilla, o sea, vos estás mirando ahí nomás. Pablo después, en su relectura de esto, prácticamente es la relectura de Pablo, ¿verdad? Cuando te habla de la ley mata, la ley, cuando solamente te quedas por eso. O sea, cuando no es luego la ley por la ley, porque una vez la ley, porque una vez con nosotros queremos aplicar la ley cuando no te conviene nomás. Mientras tanto, cuando todos somos amiguitos, cuando todos estamos, hasta permitimos la corrupción, digamos, ¿verdad? O sea, andan ya pena guasuina, anga oposcóneres, oposcoina beteínan de ustay ande, a pepe gatundere, pues a tecu, un poco de nafta con un poco de fosforito, enseguida, ¿verdad? Explotamos. Y entonces buscamos todas las leyes, buscamos
todos los elementos que puedan ir en contra, ¿verdad?, de la persona, ya acá hasta el mínimo detalle. Para ella pomo, para ella po, mabo ya ponde, mabo inendie, va ere pa peaupeya, etc. Pero mientras nadie te toque el callo, habiendo poco y vene gorero, ya que te mojó la oreja, yo ya voy ya poco vende nambira, poco de nambire, a ver ahí tengo. Entonces peanemo Aracu, no, a pererea llevas, entonces de mongueja, entonces erejó en contra y busca cómo voy a hacer y a fundir a este tipo. Ya apean con el primer fratricidio. Como yo les dije hace rato al inicio, ¿verdad?, cuando comenzamos a reflexionar sobre este pasaje tan importante, el fratricidio no se refiere simplemente a un matar a la persona físicamente, sino que nosotros matamos de una o de otra manera continuamente a nuestros hermanos. Si obras mal, el pecado está agazapado verdaderamente a tu puerta y te acecha. Pero tú debes dominarla. Tú debes dominarlo. Aquí viene un segundo elemento que tenemos que tenerlo en consideración. Este segundo elemento del dominio que nosotros tenemos que tener sobre nosotros mismos es porque Dios te ha dado todas las capacidades y todas las fuerzas necesarias para que vos puedas llevar adelante todas estas riquezas, pero que al mismo tiempo ante estas riquezas y estas posibilidades, estos talentos que Dios te ha dado, también existen momentos de dificultades. Existen estos momentos en el cual vos te das cuenta que y entonces nos cuesta, entonces nos es difícil. Y así como nos es difícil, nosotros podemos reaccionar más bien con un egoísmo, donde nosotros nos encerramos y entonces no aceptamos la diferencia. Tú debes dominarlo. Dende akara ese, de correr cojina petalento peñan de yeramba, ella hija es y curiñan deben va ella. Y solamente cuando vos te das cuenta quién sos vos ante el Señor, quiénes somos nosotros ante Dios. Va epalaja o me eva e cueñan debe. How pevive ñandeiga tuta ya bueno, se pecha allá poana. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Y bueno, va a depender de nosotros, ¿verdad? Pero es el llamado de Dios para cada uno al dominio absoluto de nuestra forma de ser. Y esto, queridos hermanos, entrando un poquitito más, casi en un aspecto homilético, casi diría, este primer fratricidio nos invita a un reconocimiento personal, ¿verdad? Y a mirar un poco un camino, etapas, metodologías, en síntesis lo que nos va a querer enseñar aquí Caín y Abel. Si tú tienes que dominarlo, entonces primero es un reconocimiento, saber, conocerte, conocerse a sí mismo. Y desde ahí, cuando nosotros vamos detectando los elementos que nos alejan de ese amor al prójimo, de ese amor al hermano, ahí nosotros tenemos que comenzar a hacer metodológicamente un camino. ¿Cómo puedo sanar estas heridas? ¿Cómo yo me puedo curar ante la no aceptación de la diferencia que puede existir? ¿Cómo yo tengo que ponerme al pie de Dios y comprenderlo desde ahí, mi propia historia, mis propios talentos, mis propias riquezas? Y desde que yo entienda eso, entonces también le puedo entender al otro. O sea, yo sentirme diferente también. Si vos no te sentís diferente, si vos te pensás que, bueno, todos tenemos que ser igualito, y claro, entonces ahí llegaríamos a una cosa monótona, a una cosa, ¿verdad?, que no tendría sentido. El versículo 8 ya es uno de los elementos más duros, digamos, de esta manera, cuando dice, Caín le dice a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Vamos afuera, y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Este es el elemento culmen, la cúspide, donde llegamos. Al ápice estamos llegando aquí en este momento. No, aquí no le dice el por qué, nada, absolutamente. Solamente como que nos va preparando una situación en la que se encuentra ahora ya de no soportar más, ¿verdad? O sea, le quema por dentro, ya no sé qué hacer, he buscado todo lo necesario, ¿verdad? Y como no me responde aquello que mi egoísmo, que mi forma de ser piensa hacerlo, entonces ahora me tengo que lanzar.
yo también ahora tengo que lanzar el dardo, tengo que destruir esto que me está acongojando a mí. Porque yo no acepto esa diferencia, porque yo me doy cuenta, en el fondo, hoy en día incluso los psicólogos, ¿verdad? Nos hablan de una proyección. O sea, ella proyecta pete, peñandé, ñañandúa, peñandé, yarecoa, peñandereco, bepe, y entonces nos proyectamos hacia la otra persona. Y en este caso es una proyección totalmente negativa, ¿verdad? De Caín, porque él se acerca a su hermano y le dice, vamos afuera. Es casi una premeditación, es una alevosía total, ¿verdad?, de parte de Caín hacia su hermano Abel. Y sigue la historia diciéndonos, cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Cuando estuvieron en el campo. Esto sí que es elemento importante que tengamos en cuenta. Abel responde, obedece, va con su hermano, tiene entonces un corazón abierto de cierta manera a su hermano Caín, ¿verdad? Porque responde y se va, le acompaña, sin intenciones absolutamente diversas, ¿verdad? Las de Abel, entonces la de acompañar, la de estar, el frater, el hermano, y entonces acompaña. Pero cuando están aquí en el campo, sin embargo, Caín tiene otra intención por lo que se nota aquí. Se abalanza contra su hermano y lo mata. Vamos a continuar enseguida con más ñande yara ñe. ñande yara ñe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. ñande yara ñe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py.
Estamos de la Armada Paraguaya, patrullero de Itaipú, para Ñande Yara Ñe'e, justamente en la procesión de María Auxiliadora, en esta fiesta patronal en la cual grandes devotos le están siguiendo a la Virgen María, en esta ocasión en el río Paraguay. Estamos con la señora, ¿su nombre? De la Santa Cruz. Graciela, ¿de qué comunidad viene, señora? De María Auxiliadora. Qué bueno, ¿cuál es el motivo por el cual le están siguiendo a la Virgen María aquí en el río Paraguay? 32 años que hacemos el mismo recorrido. O sea que somos habitués y no podemos faltar, y nos hicimos la promesa que mientras que podamos caminar siempre estaremos presentes acá. ¿A quién le están cumpliendo una promesa entonces? No, es un rito, para nosotros es sí, una devoción mariana. Genial, que disfruten entonces, señora, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan éxito. Ñande Yara Ñe'e una vez más está siguiendo los pasos en el mes de María Auxiliadora. En esta ocasión, la procesión náutica a bordo de justamente el patrullero Itaipú. Y estamos con la señora, ¿su nombre? Sonia. Sonia, ¿de qué comunidad es? Yo soy de Sajonia, o sea, de la comunidad de la Crucecita y de la Virgen María de la Virgen del Rosario. Pero por supuesto, re devota de María Auxiliadora, auxilio de todos los cristianos. La mejor arma, el Santo Rosario. Y por nuestra Madre, la mediadora de todas las gracias, el camino por el que vino Jesús, el Verbo encarnado, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, hija de Dios Padre. Asimismo, ¿de dónde nace esta devoción específicamente a María Auxiliadora? ¿Hace años ya, en su juventud? Soy re mariana, o sea que encomendada, mis hijas encomendadas a la Virgen para nacer. Durante 3 años le pedí para que naciera ella, ambas tienen nombre de la Virgen justamente por eso. Y ante todo, más que ella, solo Dios. Los pasos de María Auxiliadora también los siguen los jóvenes y en esta ocasión tenemos a... Dulce Pedroso. Dulce Pedroso, esta señorita le está siguiendo a María Auxiliadora en esta procesión náutica, ¿es así? Sí, todos los años. ¿De dónde nace tu devoción a María? De mi familia. Toda mi familia prácticamente es devota de María Auxiliadora. Mi hermano es el chofer. Qué bueno. Mi papá era el chofer de la Virgen. El hermano. Sí. Ahí está el hermano y toda la familia la está acompañando justamente. ¿Quiénes te acompañan en esta oportunidad? Mi mamá, mis tías. Ahora nos vamos a la casa de la hermana de mi papá porque pasa por enfrente. Las flores, el arreglo de flores del 24 de la iglesia es donación también de mi familia todos los años. Qué bueno. ¿El apellido de tu familia? Pedroso Oliva. Pedroso Lima, muy bien. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 21. 21, bueno. ¿Y qué querés agradecerle en esta fecha especial a María? Y nada, quiero agradecerle a la familia, la salud y el trabajo. Bueno, muchísimas gracias entonces, Dulce, con nosotros para Ñande Yara Ñe'e. Y seguimos reflexionando en Ñande Yara Ñe'e, sin olvidarnos, ¿verdad?, de agradecer a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas que nos apoyan, porque quieren verdaderamente que la evangelización llegue hasta nuestras casas a través de los canales. Esto es tan importante, ¿verdad?, que aunemos fuerzas para que podamos llegar con la palabra del Señor a nuestros hogares, podamos reflexionar juntos y hacer caminar, ¿verdad?, lo que el Señor nos ofrece. Hoy estamos mirando y estamos concluyendo sobre este capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel.
Es una historia que nos habla mucho de nuestra realidad, nosotros, frater, hermanos, pero aquí hay un fratricidio, como nosotros matamos continuamente a nuestros hermanos. Les invitamos también siempre a continuar, si es que por ahí se perdieron alguno de los programas, en Facebook, Ñande Yara Ñe. Ahí encontrarán todas las ediciones que tenemos por los canales. Y seguimos con este elemento culmen, ¿verdad? El caracú de nuestra narración. Caín había dicho a su hermano Abel, vamos afuera. Es casi medio contradictorio, ¿verdad?, cómo se presenta aquí esta narración, porque si los dos, el que está trabajando en el campo con los animales, está afuera, ¿verdad? Y el que está también trabajando en el campo, en el sentido, está afuera también. Pero ¿qué significa vamos afuera? Y justamente es como decir, salgamos de esta situación nuestra donde nos encontramos nosotros, como salir de la presencia de Dios. Eso es lo que te está queriendo decir. Pero no solamente de una presencia de Dios que te está mirando, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que al final de cuentas nunca vamos a poder salir de la presencia de Dios, escondernos. Los salmos después lo hacen en la poética, ¿verdad? ¿Dónde puedo ir si voy al abismo, si voy a lo alto, si me escondo aquí, allá, etcétera? Siempre tú estás allí, Señor, ¿verdad? O sea, es imposible salir fuera del Señor, como esconderme del Señor, es imposible. Pero aquí entonces hay un sentido teológico que nos quiere enseñar muy bien. Salir afuera significa salgamos de este patrón, de este padrón que nos impone la misma conciencia donde Dios se manifiesta. El padrón de la fraternidad, el padrón de lo que decíamos nosotros que tenemos que ser ayuda mutua. Yo te daré una ayuda mutua. Como decíamos al inicio de nuestras reflexiones del capítulo 2, ¿verdad?, que no se refería simplemente al amor matrimonial o al amor de pareja, entonces yo te doy una ayuda, esa ayuda mutua con tu esposa, con tu esposo, sino que se refiere en realidad aquí a una ayuda mutua en el cajal, en la comunidad. Todos somos responsables en este camino, ¿verdad?, del crecimiento, todos somos responsables. Más adelante, este hilo conductor será espectacular, ¿verdad?, porque después del pecado, cuando Dios quiere recomenzar en una historia de salvación y recuperar al hombre caído en el pecado, justamente porque aquí hay ruptura continua, una ruptura ya con Dios, ahora tenemos una ruptura con el hermano, como después al final allá va a apuntar con Abraham cuando comienza, y principalmente en este entrar dentro, es vamos fuera, salgamos del padrón de Dios, metámonos entonces en otras ideologías, en otras filosofías que no nos hacen vivir profundamente un encuentro con los valores desde Dios, sino que con unos valores simplemente egoístas, humanos, nuestros, vayamos fuera. Y por eso decíamos que es un poco contradictorio si uno va a entrar dentro de lo literal, ¿verdad? Lo literal. Y al mismo tiempo el otro que cuida a los animales, también la misma cosa, está en el campo, está cuidando a las ovejitas, a las cabras o el animal que tenga, de los animales menores o de los animales mayores, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos de la literatura nos invitan entonces a entrar en un sentido profundo religioso. Vamos fuera. Siempre queremos ubicarnos o hacer nuestras cosas malas fuera de la vista de Dios. Es como que yo te llamo y te quiero sacar de esa presencia omnisciente de Dios, porque yo tengo lo mío. Y también recuerden que el pecado original era, ustedes serán como dioses, era la tentación. Y que el hombre cae porque cree que puede salir fuera de Dios. Ustedes serán como dioses. O sea, yo te saco de la mirada de Dios. Yo entro en un plano mío simplemente. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató, decíamos. Estar ya en el campo, estar en este lugar de la vida, eso significa estar en el campo. Es decir, nosotros nos encontramos
en una situación que nos lleva después también a las discusiones, a las peleas, a la falta de diálogo y la muerte del hermano. ¿Dónde? En el campo, es decir, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de vida, donde nosotros tendríamos que realizarnos y donde nosotros tendríamos que vivir la profundidad, ¿verdad?, de ese amor de hermanos, ese amor de la fraternidad, del ayudarnos, de la ayuda mutua, ¿verdad? Cuando estamos allí, cuando estamos en el lugar nuestro del campo, es allí donde el hombre se abalanza sobre su hermano y lo mata. Nosotros matamos tantas veces a nuestros hermanos en cualquier momento. Pensamos que nos estamos escondiendo del Señor, pero sin embargo no lo hacemos. Se abalanzó. Es una forma también muy plástica, ¿verdad?, de decirnos, es como ese animal, ¿verdad?, que se agazapa, se pone en esa actitud de una ira, de un rencor, de una forma ya acumulada de fuerza negativa, y entonces es como que está esperando el momento oportuno, y entonces se abalanza sobre la persona. Como sacerdotes muchas veces nosotros escuchamos tantas situaciones difíciles, ¿verdad?, en el trabajo, por el problema de las corrupciones, ¿verdad?, que existen en cualquier ámbito, ¿verdad?, en cualquier ámbito. Entonces uno dice, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Porque la fuerza y la ira, claro que nos lleva a esto. Cuando yo ahora le estoy hablando un poco algunas veces en forma contraria, ¿verdad?, porque aquí sería lo negativo, y entonces te afecta tanto que vos no sabes cómo reaccionar. Y claro, si uno no tiene el dominio, como decía aquí más adelante, pero tú debes dominarlo. Cuando va al campo, cuando lo lleva, justamente, Caín no se está dominando. Y en este aspecto ya no se está dominando. Cuando él toma esta iniciativa, o toma esta determinación, mejor, de ir y decirle a su hermano, vamos afuera, salgamos de la presencia de Dios, salgamos en un lugar solamente nuestro, por decir así. Entonces, como queriendo alejarnos de nuestra realidad, es imposible. A pesar de que aquí lo lleva a ese lugar, al campo, a ese lugar donde siempre nos encontramos, y es ahí donde nosotros nos abalanzamos sobre nuestros hermanos. Y es allí donde nosotros le matamos a las personas. Nosotros le matamos a las personas en el día a día, allí, cerquita. Como decíamos, no es simplemente mirar una muerte física del cuerpo, sino que también muchas veces le matamos a las personas con la lengua, le matamos a las personas juzgando a las personas, matamos a las personas no aceptándolos, ¿verdad?, no aceptándolas en su forma de ser, no aceptándolas como una diferencia ante la personalidad o lo que soy yo, ¿verdad? Entonces es como una molestia. Esto es lo que está sucediendo aquí con Caín. Y después, enseguida, vendrá uno de los elementos más interesantes que vamos a seguir reflexionando, ¿verdad? Es cuando en el versículo 9 el Señor le hará la pregunta, ¿verdad?, a Caín. Es muy interesante. Veamos un poquitito la pregunta que le dice el Señor a Caín en hebreo. Veyomer Adonai el Caín, Ei Hebel Ajija, Ei Hebel Ajija. ¿Dónde, hermano tuyo? ¿Dónde está tu hermano? Bueno, pero eso seguiremos reflexionando en esta historia tan linda que nos presenta el Génesis 4. Les doy la bendición a todos ustedes, a la familia también de cada uno de ustedes, y también rezamos siempre por nuestro Paraguay para que seamos verdaderos hermanos, que no nos peleemos entre nosotros. Hay una música que dice, entre hermanos Boiñanderuhuipá, ¿verdad? O sea, como que cada uno quiere hacer desaparecer al otro. Sin embargo, nos llama a esta unión,
a esta hermandad, a esta fraternidad, para hacer construir primero nuestro cajal, nuestra comunidad, nuestra familia, y luego esta gran comunidad de nuestro país, el Paraguay. Y que la bendición descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.